¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos, todas bienvenidas y bienvenidos a esta sexta sesión del Seminario Permanente de Investigación para Antonio Alcalde. Saludo a los integrantes del seminario, al doctor Luis Alberto, que hoy será ponente, al doctor Raúl Olvera, que también será ponente, al doctor Alejandro, que se encuentra aquí con nosotros, y quienes se vayan integrando en la sesión de Zoom. También saludo a los que están presencialmente en el Colegio de Jalisco y a todos los que nos siguen por redes sociales. Como les mencionaba, es la sexta sesión de este seminario de este año de trabajo 2025, y el día de hoy tendremos dos ponentes. El primero, que es el que presentaré, les recuerdo que tienen hasta 30 minutos para su presentación. Presentan ambos ponentes, uno enseguida del otro, y hasta el final tendremos la ronda de preguntas, dudas y respuestas. Bien, voy a presentar primero al doctor Luis Alberto Trasviña Moreno. Él es licenciado en Historia y maestro en Historia Regional por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Es docente en nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Mundial Campus La Paz. Es autor de libros Gobierno y Misiones bajo el régimen dominico en la antigua California, 1772-1855, editado en 2020, en 2018 por el AHPLM. Otro de sus textos es El Ocaso del Sistema Misional de Baja California, editado en 2020 por el ISC. Y otro libro, La Orden Franciscana y su representación en las misiones de la Antigua California, 1768-1773, editado por el AHPLM, editado en 2022. Es presidente de la Asociación de Escritores Sudcalifornianos e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNICI, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, hoy CECITI. Desde hace 19 años trabaja en el Centro INA Baja California Sur. Ha sido jefe de departamento de resguardo de bienes culturales, encargado del despacho de la dirección del Centro INA, y actualmente es el director del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. La ponencia que nos trae el día de hoy, que nos va a presentar, se titula La entrada de la Orden de Predicadores a la península de Baja California, la división de las Californias en dos ámbitos misionales independientes entre franciscanos y dominicos, 1772. ¿Qué tal, doctor Trasviña? Bienvenido a este seminario y bueno, lo escuchamos, le cedemos los micrófonos. Muchísimas gracias, maestro Edgar Yáñez. Saludo con mucho gusto a todos los que están conectados, y antes muy rapidito agradecer enormemente a la secretaria general del Colegio de Jalisco, a la maestra Ixel Ruiz Anguiano, por la invitación que me hizo a participar en este seminario permanente de investigación Fray Antonio Alcalde de la Orden de Predicadores. Con mucho gusto lo hacemos, y bueno, gracias también a Carlos Bermúdez por sus finas atenciones, a ti, maestro, por presentarnos, y bueno, vamos a tratar de irnos un poquito rápido para no estar con el tiempo aquí. Vamos a presentar la pantalla. Ahí está. ¿Ahí la pueden ver? Sí, ya la vemos, doctor. Muy bien. Bueno, pues como bien dijiste, es un título largo. Pudo haber quedado la entrada de la Orden de Predicadores a la península de Baja California, pero lo que preparé pues tiene que ver con el traspaso jurisdiccional que entrega la Orden de Misioneros Franciscanos del Colegio de San Fernando de México, que son los que se encargan de administrar las misiones jesuitas acá en la península de Baja California. 5 añitos nada más. Ahorita lo vamos a comentar. Antes me gustaría hacer un breve antecedente para quienes no tienen muy ubicado, no conocen un tanto el contexto misional de la península de Baja California, decirles cómo fue un poquito el inicio del sistema misional, porque tiene sus singularidades. La península de Baja California, que todavía en las primeras décadas de la primera mitad del siglo XVI se creyó que era una isla, fueron a partir del año 1534, 1533, 34, que llegan las primeras exploraciones a nuestra región. Realmente no se pudieron sentar las bases de la colonización como tal, la colonización occidental, por las condiciones geográficas mismas.
lo más que se pudo hacer, y fue intentos de muchísimas décadas, casi 170 años de intentos de hacer, sentar asentamientos europeos aquí en la península. Lo más que se hizo fue hacer algunos reconocimientos geográficos y tomar la región a nombre de la corona española, como fue el caso del propio Hernán Cortés, quien en 1535 llega a las costas de la bahía de la Santa Cruz, hoy ciudad y puerto de La Paz, que es la capital del estado de Baja California Sur, y en 1539 se definió ya las exploraciones que no se trataba de una isla, sino de una península. Sin embargo, el modo de las condiciones culturales de los grupos nativos de la península distaban mucho de las condiciones civilizatorias y de adelanto en la agricultura, en el sedentarismo, no se ejecutaban aquí en la península, ¿no? Lo que más atraía a los españoles principalmente eran los bancos naturales de madreperla que había, la ambición por venir a explotar las ostras perlíferas, pero fueron, como les digo, muchísimas décadas de intentos de sentar las bases de la colonización aquí en la península. No se logró. Eso va a ser en una de las últimas licencias financiadas por la corona española en el año de 1683, donde el almirante Isidro de Atondo y Antillón viene acompañado de un misionero jesuita, Eusebio Francisco Quino, quien ya había realizado fundaciones misionales en la Pimería Alta, en el área de Sonora, y es el que le va a mostrar al misionero jesuita Juan María de Salvatierra las necesidades de sentar las bases de la evangelización para esta región. Eso se va a concretar en el año de 1697, cuando el virrey de la Nueva España, que lo era José Sarmiento de Valladares, les va a conceder la licencia para venir a sentar las bases del sistema misional o propagar la evangelización aquí en la península. Esta licencia se les otorgó con bastantes facultades a los misioneros jesuitas, es decir, les dieron poderes exclusivistas, ya que fueron ellos los que consiguieron absolutamente todos los recursos económicos y los recursos materiales para venirse a sentar las bases. Eso les dio una condición de ejercer un gobierno exclusivista, es decir, tuvieron el control prácticamente absoluto de todos los colonos que llegaban a la península que sirvieran al sistema misional única y exclusivamente, ¿no? Eso se logra, la primera fundación misional, Nuestra Señora de Loreto Conchó, en el mes de octubre de 25 de octubre de 1697 se funda se da la primera misa a nombre de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto con la fundación de la hoy conocida Cuna y Madre de las Californias en la localidad de Loreto. Esta es la misión que pueden ver aquí, a un ladito está el Museo de las Misiones Jesuíticas. A partir de ahí hacen una serie de fundaciones misionales en lo que sería la parte sur de toda la península de Baja California, el actual estado de Baja California Sur, y una franjita de lo que es el estado norte de Baja California, una región que después ya con los dominicos se le va a conocer como la región de frontera. 18 fundaciones misionales realizan los jesuitas, como sabemos, van a darse un decreto de expulsión por el rey Carlos III en el año de 1767, de aquí de la península salen en 1768, van a ser relevados por los misioneros franciscanos, que ellos realmente van a estar muy poquito tiempo, un lustro, 5 años, porque van a ser los encargados de hacer la cadena de fundaciones misionales en la hoy conocida Alta California. A ellos los va a acompañar en las expediciones a quien nombran como primer gobernador de las Californias, Gaspar de Portola, que es también a su vez el que se encargó, el capitán encargado de embarcar a los jesuitas para llevarlos a la contracosta, de ahí partir a Veracruz, y él acompañar a los franciscanos hacia las expediciones de la Alta California. Los misioneros Junípero Serra, Fray Francisco Palou fueron los representantes, y bueno, a ellos, como les digo, les toca toda la franja de la Alta California, y dejan el vasto territorio peninsular para la administración y nuevas fundaciones en esta región. No sé si se está viendo el cursor ahí donde estoy señalando, de la región de California. Entonces, así es como inician los De misioneros. hecho, doctor, perdón, ¿Sí? per- ¿Sí?
Ay, discúlpeme, doctor, que lo interrumpa, pero es que creo que no se están pasando las diapositivas, solo nos quedamos en la primera. Ah, caray, le estoy dando cambio aquí, a ver. Eh, Sí, yo creo que si amplía mejor la diapositiva como si la estuviera presentando. es que le No, me pongo aquí el refiero a... F5, Ajá, sí. ahí la tengo ampliada, ¿no la pueden ver? Nosotros la seguimos viendo reducida Reducida. en el formato. A Sí, o sea, ver, como si estuviera en todo el formato del PowerPoint de la página, bueno, qué barbaridad, a ver. bien, bueno, ahorita sí estamos viendo que se Y van moviendo, pero igual dentro, no de manera amplia. ahí, Igual seguimos viendo, no se amplía. Yo creo que no se mientras, amplía, sí, la tengo. mientras no las vaya, sí le vaya dando clic a cada diapositiva, yo creo que así como lo hice ahorita, sí se Ah, muy alcanzan bien. a ver, pero no, A no, ver, no están ahí, ampliadas, ajá. perdón. Ahí la pueden ver, aunque no esté ampliada, por lo menos, bueno, Ahí estamos con, para cualquier sí, sí se eventualidad alcanza a ver. Ujú. traída. Y sobre el tiempo, entonces traigo la preparada la ponencia leída para no empezar a divagar y que no se vaya perdiendo y se vaya hilando, ¿no? Entonces, aquí pueden ver el mapa, ¿verdad? De Alzate y Ramírez. Déjenme ver si lo puedo hacer Sí, más doctor, grande. sí lo vemos. A ver ahí. Y Se ve un poco mejor, sí. acá. Bueno, me voy rápido entonces. La orden de predicadores, como también se conoce a los misioneros dominicos, llegaron a la Nueva España prácticamente con el inicio de la colonización española en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, el avance misionero hacia el noroeste fue más obra de los jesuitas, quienes desde 1590 extendieron su radio de acción misional en una franja de las costas del Océano Pacífico, desde el actual estado de Sinaloa hasta Arizona, estableciendo misiones en la Pimería Alta y en la península californiana. Esta fue una de las razones por la que los dominicos se mantuvieron lejos de los territorios más norteños de la Nueva España hasta su arribo a la península en el año de 1772. Aunque es preciso mencionar que los trámites comenzaron desde julio de 1768 con la solicitud expresa que hiciera a Carlos III, el procurador general de la provincia de Santiago de México, Fray Pedro de Iriarte, una vez que se dio por terminado el proceso de expulsión de los jesuitas. El dominico historiador Albert Bertrand Nisser menciona que poco antes de la expulsión de los jesuitas de la península de Baja California, los dominicos habían manifestado su interés por ejercer sus labores religiosas en algunas de las antiguas misiones norteñas. Básicamente ese interés lo mostraron por las misiones de Nayarit y las de Topia en el actual estado de Durango. Según Nisser, los dominicos estaban interesados en aquellas desde el año 1760 y adelantar su ministerio más al norte hacia la California misionada por los jesuitas. En ese entonces, las gestiones y actividades diversas realizadas por los dominicos desde España empezaron a tener un impacto cada vez más fuerte e influyente, como las que llevó al padre Iriarte, procurador de la orden ante la Corte de Madrid, a encargarse de realizar diversas peticiones para poder ampliar su radio evangelizador, como solicitar que les fueran concedidas a los dominicos, en principio, algunas de las misiones del sur de la península californiana. La solicitud para administrar las misiones de California, en especial las ubicadas entre los paralelos 25 y 28, este es el límite entre los estados de Baja California y Baja California Sur, fue presentada el 24 de julio de 1768 mediante un memorial en el que Iriarte decía que, habiendo residido en la Nueva España durante muchos años, había muchas almas que permanecían en la ceguedad del gentilismo y a las que era preciso atraer a la religión católica para salvarlas. La solicitud fue turnada al Consejo de Indias para su estudio y fue aprobada a principios de septiembre de ese mismo año. El rey
Carlos III expidió entonces la cédula con fecha del 4 de noviembre de 1768, dirigida al virrey, que en aquel tiempo era Carlos Francisco de Croa, por la que autorizaba a los padres predicadores de la provincia de Santiago a ocupar el espacio geográfico solicitado por Iriarte, aduciendo que, y aquí cito al rey, en estos parajes que según noticias públicas y antiguas y modernas, se hallan multitud de gentiles, muchas radas y puertos buenos y seguros para todo género de embarcaciones, y en los cuales se sabía con ruinosa experiencia haberse abrigado en tiempos de guerra los enemigos de mi corona. Cierro cita. Sin embargo, todo parece indicar que Iriarte no tenía un conocimiento muy acertado respecto de la situación y ubicación de algunos lugares misionales, ya que al enterarse de esta solicitud, el visitador general de la Nueva España, don José de Galvez, hizo la siguiente aseveración, lo cito: el celo del religioso Fray Pedro de Iriarte es tan laudable como serían involuntarias las equivocaciones sobre que fundó su solicitud, porque habiendo expuesto que en las costas del Mar del Sur, que es la occidental de California, se hallan parajes habitados por multitud de gentiles, no hay siquiera uno descendiendo desde el grado 31 a los cabos de San Lucas. Después está la misión de San Ignacio, que supuso el padre Iriarte ser la última de California, conquistada. Quedaron establecidas y no tan modernas, que siendo la última de la frontera situada al grado 31, y habiéndole erigido los jesuitas en terreno tan estéril que no podían congregarse ni mantenerse los indios reducidos. Cierro cita. Pero además, otro aspecto importante fue que en la solicitud de los dominicos también pedía que se les concedieran algunas misiones en Sonora, las más cercanas a la península, pues los propios frailes se justificaban diciendo que eran necesarias y resaltaban la sobra de los beneficios que los jesuitas tuvieron en su momento, y por ello alegaban que, según el padre Iriarte, el principal motivo que en tiempos de los padres jesuitas estuvieran bien abastecidas las misiones de California fue porque tenían las de Sinaloa y Sonora, y de las que cuando carecían de ganados o granos se abastecían con facilidad, por cuyo motivo, para que en la nuestra resulte la misma vitalidad y se pueda socorrer a toda penuria que pudiera acontecer, decía el padre Iriarte. Es de suponer que la petición del padre Iriarte no fue autorizada por el virrey Francisco de Croa en un primer momento, en parte porque sumado a la consulta y consideración del visitador José de Galvez, que también estaba facultado para tomar decisiones de esa magnitud, y aducía que se corría el riesgo de acarrear ciertas dificultades entre misioneros dominicos y franciscanos, ya que estos últimos estaban haciendo progresos tan rápidos como pudiera darse en la península y tenían todos los visos de seguir haciéndolos. Aquí nos atrevemos a decir que estas declaraciones de Galvez resultan un tanto exageradas, ya que existen diversos informes que dan cuenta de las dificultades y carencias con los que desde un principio se toparon los franciscanos para realizar su labor apostólica. Sin embargo, tampoco es desconocido que Galvez tenía una buena relación y acercamiento con los padres franciscanos, principalmente con Junípero Serra y Francisco Palau. Como sea que fuera, el caso es que derivado de esta opinión de Galvez, el virrey había manifestado al rey de España que resultaría más conveniente que una sola orden se hiciera cargo de la cristianización en dichas misiones. Aún así, el rey emitió un decreto fechado el 8 de abril de 1770, diciendo que la península tenía una extensión muy larga para que estuviera a cargo de una sola orden misionera. Por tal motivo, decretaba al virrey que se señalara a los religiosos dominicos en persona de Fray Juan Pedro de Iriarte los distritos y parajes que convengan de los que piden, con total separación e independencia de los que ocupan los religiosos franciscanos, disponiendo que cada una de estas religiones continúe en la conversión de los infieles por distinta frontera, sin que puedan tropezarse los unos y los otros, ni hasta la efectiva reducción de la península. Parece probable que con este decreto lo que pretendió el monarca fue apresurar en lo posible la secularización de algunas misiones del noroeste, incluidas las de la península,
y también repartir de forma equitativa entre las distintas órdenes misionales las provincias dejadas por los jesuitas. Tal vez, como lo refiere el historiador Ignacio del Río, también se corría el peligro de que dicha orden llegara a ejercer alguna especie de dominación regional y que así las cosas se resistieran a cumplir con las providencias que el gobierno tuviera que dictar en el futuro, tal como ocurrió con los jesuitas. Por ello, en este decreto también dispuso que las órdenes de los agustinos y los carmelitas se hicieran cargo de las provincias de Sonora y Sinaloa, evitando así todo poder excepcional. Así, concedidos todos los permisos y aprobaciones para que los dominicos pasaran a ejercer sus hábitos a la península, se procedió con los preparativos. Lo primero que hizo el padre Iriarte fue redactar una carta circular que distribuyó en los distintos conventos dominicos de España y en la que pedía que se manifestaran los sacerdotes que quisieran acompañar a la empresa baja californiana. Según se hizo constar, respondieron a ese llamado unos 200 religiosos que se ofrecieron como voluntarios, pero de todos ellos solo se escogieron 23 sacerdotes que con Iriarte hacían el total de los 24 autorizados y 2 hermanos legos, todos provenientes de diversas provincias y conventos de España. Una vez seleccionados los misioneros y congregados en el puerto de Cádiz, se embarcaron para seguir su rumbo hacia California. Se sabe que el grupo desembarcó del navío Nuestra Señora de la Begoña en el puerto de Veracruz el 19 de agosto de 1771, luego de un estremecido e incómodo viaje que duró 61 días, y de ahí el grupo de predicadores se dirigió a la Ciudad de México, donde tardaron 10 meses en recibir la orden de traslado hacia San Blas, Nayarit, puerto elegido para viajar por barco hacia la península californiana. El 1 de junio de 1772, los dominicos dejaron la capital novohispana, pero por lo que relata el padre dominico Luis Sales, que es uno de los sacerdotes que documentaron esta travesía, alcanzar su destino fue una odisea. Dividido en 2 grupos, el primero alcanzó las costas peninsulares el 14 de octubre del mismo año, 72, y el segundo sufrió un naufragio en las costas de Mazatlán, en el que murieron el vicario general de las misiones, Fray Pedro de Iriarte, y otros 2 misioneros. El resto del grupo, entre los que se encontraba Fray Luis Sales, pudo alcanzar la costa con dificultades y encontró refugio en el poblado de San Sebastián, en Sinaloa. Tras varias adversidades, los padres llegaron finalmente a Loreto el 12 de mayo de 1773 en los barcos Concepción y Lauretana, a excepción de Sales, que se quedó unos días para recuperarse de su convalecencia. De estos detalles del naufragio voy a dar detalles más adelante porque son importantes dada la entrada de los misioneros. Es preciso señalar aquí que ya desde que los franciscanos se habían hecho cargo de las misiones bajacalifornianas, diversos informes daban cuenta de varios lugares hacia el extremo norte de la península que resultaban propicios para nuevas fundaciones misionales. En 1769 habían logrado la fundación de la única misión franciscana en la península, la de San Fernando Belicatá, que sirvió a la postre para sucesivas fundaciones hacia el norte. Sin embargo, por cuestiones estratégicas y de protección territorial, las autoridades reales vieron más conveniente que en lugar de seguir lenta y firmemente su cadena misional, los franciscanos construyeron su segunda misión, la de San Diego, a 120 leguas, 580 kilómetros de Belicatá, dejando abierto un espacio intermedio, aspecto que a la postre favoreció los acuerdos para la división territorial de la California en 2 ámbitos misionales independientes entre franciscanos y dominicos, ya que estos nuevos territorios representaron para los franciscanos un nuevo campo de evangelización y no una continuación de la obra ya ejercida por los jesuitas. Con esto me refiero a que muy probablemente para los franciscanos ya no resultaba tan conveniente mantener su jurisdicción misional en las antiguas misiones californianas, debido a que desde su llegada se toparon con un panorama poco alentador y sin las condiciones excepcionales que en su momento tuvieron los jesuitas. Sin embargo,
fueron las autoridades reales, en específico José Antonio de Areche, fiscal de lo civil, que en la Real Audiencia celebrada el 31 de enero de 1772, a petición del virrey de la Nueva España, quien emitió una resolución que debía satisfacer a ambas órdenes religiosas y que además no contraviniera lo acordado por el rey de permitir la entrada de los dominicos a la península de Baja California sin interferir con los franciscanos. Areche fundamentó su propuesta en 3 asuntos que consideró absolutamente necesarios. El primero era que la división de la península debía llevarse a cabo entre los franciscanos del Colegio de San Fernando, que ya se encontraban en ella, y los dominicos que venían con el padre Iriarte. El segundo asunto era que esta división debía llevarse a cabo con total separación entre ambas órdenes religiosas. Y el tercero se basaba en que los dominicos debían misionar en conversiones vivas, además de que por estar latente el peligro de incursiones extranjeras en dichos territorios por parte de ingleses y expedicionarios rusos, urgía el adelantamiento de las misiones hacia la California, hacia la Alta California. Luego de varias discusiones, el fiscal Areche remitió su resolución al virrey, que ya lo era Antonio María de Bucareli, el 19 de marzo de 1772, para que éste lo sometiera a consideración de una y otra orden misional, y una vez que ambos religiosos lo aceptaran y aprobaran, se notificara al rey. De esta manera, se sostuvo una junta general compuesta por los representantes de ambas órdenes, franciscanos y dominicos, es decir, con Fray Pedro de Iriarte, representante de los dominicos, y Fray Rafael Berger, presidente de la Orden Franciscana en la Nueva España, y en dicha junta se fijaron la primera frontera de evangelización entre ambas órdenes religiosas. Aquí cito el acuerdo: que los religiosos franciscanos entregasen todas las misiones de la antigua California a los padres dominicos y que estos siguiesen su rumbo en las conquistas entre la Sierra Madre y el río Colorado, quedando para los franciscanos las misiones de la Nueva California, llevando el rumbo de sus conquistas desde la Sierra Madre hasta las costas del Mar del Pacífico. Cierro la cita. Lo que se nos da a entender con este acuerdo, definido por márgenes territoriales, es que se fijó una frontera de evangelización entre ambas órdenes misionales. Así, con este asunto convenido de mutuo acuerdo, se llegaba a una resolución en términos favorecedores para ambas órdenes, pues tenían margen independiente para evangelizar de forma conjunta toda la extensión californiana, cuyos límites habían sido ampliados considerablemente con la fundación de las misiones franciscanas de San Diego y San Carlos de Monterrey, esta última fundada en 1770 por el padre Serra. Los franciscanos se ocuparían de los nuevos territorios alta californianos, mientras los dominicos quedaban encargados de administrar las antiguas misiones de la península de Baja California y de evangelizar una porción de terreno que quedaba sin misiones entre ambas órdenes, es decir, esta parte que es el actual estado de Baja California Norte. José de Gálvez da cuenta de este acuerdo en un informe que remite al Consejo de Indias en 1773 y así lo anunciaba. Formalizada esta sesión con el nombre de Convenio Voluntario entre el guardián del Colegio de San Fernando y el padre Iriarte como superior de los nuevos misioneros dominicos, quedó satisfecho aquel celo apostólico desde el principio a emplearse en la conversión viva de gentiles. De ese modo, el 7 de abril de 1772, ambas órdenes firmaron un convenio donde se hacía la división misional de manera formal con el siguiente acuerdo: que los padres dominicos tomen a su cargo las misiones antiguas que tiene este Colegio de San Fernando en California y la nominada frontera, siguiendo sus nuevas conversiones por ese rumbo hasta llegar a los confines de las misiones de San Diego en su puerto. Cierro la cita. Sin duda, los franciscanos no vieron como una pérdida el haber cedido todas las misiones de la península de California, pues tuvieron como un logro el haber conseguido que los dominicos aceptaran hacerse cargo de todas las antiguas misiones y que incluso hicieran suyo el programa de expansión misional hacia los territorios
perdón, estoy adelantando aquí, hacia los territorios peninsulares comprendidos entre San Fernando Belícata y San Juan Bautista. Y tal vez el logro se debió en gran medida al desconocimiento que desde un principio tenía el padre Iriarte respecto de las condiciones geográficas y prácticamente marginales de las misiones de la península baja californiana. Incluso podemos aseverar que probablemente en el fondo los franciscanos no lograron compenetrarse de las misiones de la península, pues desde que se establecieron en ellas solo vieron el control espiritual, más no el temporal. También porque aunque se les pudo dar después cierto control, al percatarse de que había más carencias que excedentes, hayan terminado por desilusionarse de ese campo misional, aunado además a los constantes conflictos y enfrentamientos que se dieron con las autoridades civiles. Con respecto a los dominicos, llegaron primeramente 9 acompañados de un hermano lego a Loreto el 14 de octubre de 1772, no pudiendo por el momento tomar posesión de las misiones, ya que como lo mencionamos párrafos arriba, su presidente, el padre Fray Pedro de Iriarte, había quedado atrás debido a que la embarcación en la que venía sufría algunas dificultades ocasionadas por una tormenta que los enganchó, obligando a la tripulación a desviarse hacia las costas de Mazatlán, ya que la mayoría cayeron enfermos, entre ellos el padre Iriarte, que falleció. Por otra parte, aún durante su llegada a Loreto, estos primeros dominicos se encontrarían con una realidad que no era la que ellos pensaban, o al menos así lo da a entender el padre franciscano Francisco Palou a su padre guardián cuando le notifica del arribo de estos primeros religiosos dominicos. Aquí cito al padre Palou. El día 14 arribaron a Loreto 10 religiosos de nuestro padre Santo Domingo, los 9 sacerdotes y un lego. Los padres sucesores, con lo poco que han visto de la tierra, parece que no están muy contentos, pues no hallan lo que presumían. Puede ser que ellos digan más de lo que nosotros hemos dicho. Cierro cita. Sería difícil no suponer que para los franciscanos ha de haber resultado bastante embarazoso que estos primeros dominicos ya establecidos en Loreto se hayan negado a recibir las misiones hasta la llegada de su presidente, pues ya de por sí la concentración de tantos misioneros en Loreto planteaba una difícil situación de alojamiento y manutención. Ante esto, Palou resolvió enviando 2 dominicos a las misiones de San José, de Comondú, y otros 2 a San Francisco Javier, con la finalidad de poder brindar las atenciones y espacio necesario. Así estarían durante 7 meses, hasta que finalmente el 12 de mayo llegaron a Loreto. Los últimos dominicos serían 18 en total. Irónicamente, y a pesar de tanto esfuerzo por lograr su objetivo de entrar a la California, el padre Iriarte no tuvo la dicha de ver culminada su gestión, pues como si fuera un vaticinio de los problemas y dificultades que enfrentarían en la península después, luego de un desastroso naufragio, como lo mencionamos hace un momento, frente a las costas de Mazatlán, desembarcó muy enfermo y murió al poco tiempo. Dada la importancia de la información, vale la pena citar la descripción completa de la tormentosa travesía documentada por el padre Luis Sales, dominico que venía acompañándolo desde que salieron del puerto de San Blas rumbo a Loreto. Decía el padre Sales: apenas salimos del puerto, experimentamos los vientos contrarios. Resultó en el barco un agujero que era como una canal continua de agua. Los misioneros trabajaban en sacarla, pero no podían dar abasto. Al mismo tiempo entró peste en el barco. Los marineros todos sin acción, los misioneros gobernando el barco y empleándose en otras faenas y trabajos materiales. Últimamente hirió también la peste a los misioneros que venían. Llamó peste a una epidemia de calenturas pútridas que hería primeramente a la cabeza. Estando en este conflicto, se movió una tormenta furiosísima de rayos y centellas, el mar embravecido, y entre los misioneros apenas había quien pudiese maniobrar. Ya pensábamos haber llegado el último día para nosotros, pero por fin llegamos a un pequeño puerto llamado de Mazatlán y resolvimos saltar en tierra para curar los enfermos. Armamos una canoa y salimos a tierra desconocida. Esto y el ser ya de noche nos puso en el mayor conflicto.
pero vimos una luz desde lejos. Nos dirigimos a ella y encontramos con unos pobres mulatos que tenían allí su casita, pero sin prevenciones de comida. Pasada la noche entre lamentos, nos condujeron a un pueblo y allí acomodamos sobre la tierra unas mantas para los enfermos. De estos murieron dos y el padre vicario general, más por el sentimiento que tenía de vernos en tantas miserias que por su enfermedad murió con la mayor aflicción. Cierra la cita del padre. Dado el fallecimiento del padre Iriarte, el mismo 12 de mayo se nombró al padre Vicente Mora como sustituto del padre Iriarte, es decir, como padre presidente de las misiones de la antigua California. El 21 de septiembre llegaría el último dominico, Luis Sales, quien a causa de una enfermedad provocada por el naufragio se había quedado atrás. Ya estando completos los dominicos en la península y con su padre presidente, de inmediato los franciscanos organizaron con el padre Mora la transferencia de las misiones peninsulares a los dominicos. Para el 15 de mayo, eh, y hasta julio de 1773 les fueron asignadas las misiones a los padres dominicos. Se inició con Loreto, que fue entregada por el padre Francisco Palou, y la recibió Vicente Mora, ambos presidentes de las misiones franciscana dominica. La entrega de las misiones del sur peninsular quedó a cargo del franciscano Miguel de la Campa, quien traspasó las misiones de San Francisco de Borja, San José del Cabo, Santiago y Todos Santos entre los meses de junio y julio de 1773. Por su parte, Palou emprendió la marcha para continuar la labor misionera en los nuevos establecimientos septentrionales. Ya de esta última salió Palou en julio de 1773, rumbo a San Diego. En agosto llegaron a la frontera que señalaba los límites territoriales entre ambas órdenes. De esta manera, comenzó la labor de los dominicos encargándose de 13 misiones en la antigua California. Podemos afirmar que el concordato firmado entre ambas órdenes los dejaría satisfechos momentáneamente, pues este acuerdo dio a los dominicos más de lo que habían solicitado en un principio y también porque se les abrió la posibilidad de una doble suerte de experiencias. Por una parte, había que hacerse cargo de lo que quedaba en las antiguas misiones fundadas por los jesuitas, prácticamente en declive y con pocos catecúmenos, pero por otra, se presentaba la necesidad de organizar otros centros de evangelización en el norte peninsular, más allá de San Fernando Belicatá, en territorios completamente libres y nuevos para la labor misionera de los dominicos. Por su parte, los franciscanos dejaron en la península un antecedente de conflictos y enfrentamientos con las autoridades civiles que se postergaría y agudizaría durante la administración dominica, llegando a niveles de franca pugna. Conflictos que además se plantearon como muestra de la pérdida del control político por parte de los religiosos que ya se venía presentando desde el tiempo franciscano. Sumado a esto, una vertiginosa caída demográfica indígena causada por las enfermedades y el cambio de modo de vida al que fueron sometidos. Podemos asegurar que varias de estas disposiciones, muchas dictadas por José de Gálvez, causaron graves contradicciones y fueron uno de los factores detonantes para los conflictos entre misioneros y gobernantes, ya que sumados a las disposiciones de la corona de expandirse hacia el septentrión, se dio un choque de autoridad entre los objetivos de evangelizar y colonizar, tema que resulta para una siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí algunas imágenes que les quería presentar. No sé por qué razón no dio la pantalla. Ya no supe si las pudieron ver ahí. Parte del contexto geográfico donde están fundados. Este es San José de Comondú, San Luis Gonzaga, ¿no? El agreste de la tierra, los oasis misionales de aquí de las misiones de Baja California Sur. Y bueno, pues muchísimas gracias y disculpen ahí las fallas técnicas. No sé si me pasé también con el tiempo, una disculpa. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. No, todo bien. Tenemos tiempo todavía. Bueno,
como le comenté hace rato, bueno, las preguntas y dudas van a ser al final de la siguiente ponencia, que, bueno, me toca ahora presentar. Bueno, le agradezco y felicitaciones, doctor, por su ponencia. Bueno, el doctor Raúl Iván Olvera Miranda, él estudió la licenciatura en Historia en la de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y en 2011 ingresó a la maestría en Estudios Históricos. En 2017 se incorporó al programa de doctorado en Historia del Colegio de Michoacán, donde realizó la tesis titulada Los castillos espirituales de la Cruz de Piedra y Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro, 1609-1830. Religiosidad, conflictos e imágenes milagrosas. Bajo la dirección del doctor Tomás Calvo Rives, investigación que fue acreedora de la Dissertation Fellowship otorgada por la Academy of American Franciscan History. Trabajó con el municipio de Corregidora en la realización del expediente técnico para promover la declaratoria de las fiestas tradicionales de febrero y en el proyecto titulado Creación del acervo de la memoria de Corregidora. Apoyó al obispado de Querétaro y la provincia franciscana de Michoacán para erigir como santuario diocesano el convento de la Cruz de los Milagros. Actualmente es candidato por el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, es profesor de la Facultad de la Filosofía en la UAC, asimismo es subdirector del Consejo Editorial de la revista El Heraldo de Navidad. Sus líneas de investigación son la historia urbana, religiosidad popular e historia de la Iglesia novohispana. La ponencia que nos presenta el día de hoy se titula Debates y críticas, la creación de nuevos obispados en Nueva España a comienzos del siglo XIX. Doctor Raúl, bienvenido a esta sesión y le cedemos los micrófonos. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias al Colegio de Jalisco por la oportunidad de presentar estos avances de investigación que les voy a presentar en un momento. Entonces voy a compartir pantalla. Doctor, no, le comento, bueno, a ver si me alcanza a escuchar porque creo que está teniendo problemas con su internet. Le recomendaría que mejor apague su cámara y si Apago puede la acercar un cámara. poco mejor su micrófono porque lo escuchamos alejado. Sí, por favor. Ok, ¿me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Sí, pero se escucha como muy quedito. ¿Se escucha muy quedito? A ver, Sí. es que estoy en un círculo, entonces por eso bajo el volumen, pero ¿me escuchan mejor? Así te escuchamos mejor y si puedes apagar tu cámara para que no haya tanto conflicto Ok, por tu internet. video. Ok, ¿se ve la presentación? La presentación la estamos viendo. Excelente, entonces voy a dar inicio a esta presentación. Con el título Debates y críticas, la creación de nuevos obispados en Nueva España, comienzos del siglo XIX. Buen tiempo. Muy bien, en esta imagen de portada de esta presentación podemos visualizar la propuesta de obispados que se va a realizar a petición del consejero de Indias Posadas en 1800, todo para la mejora de la administración espiritual, esto considerando en la época sobre las grandes distancias que tenían que recorrer estos prelados, la situación de que había muchos pueblos que no con un casaprelado, que la falta de atención en el pasto espiritual, las confirmaciones, la vigilancia, la audiencia de los sacerdotes, etc. Todo lleva a petición en el año de 1800 para pedir una serie de obispados. Se proponen tres: un obispado de la costa norte, se va a pedir un obispado para la zona del Valle del Maíz, también conocido como la Sierra Gorda, y un obispado para el sur, que en aquel momento se puso que estuviera en Chilapa o en Chiapas. Sin embargo, este es el contexto de esta investigación. Hay que mencionar que este avance que el día de hoy les presento es parte de un proyecto financiado por la facultad
titulado El Obispado de Querétaro, representación del poder e identidad local de 1680 a 1800, en donde es importante considerar este proceso de 1800 porque la petición de este obispado que va a realizar la élite cretana, porque pues se presentan estas tres propuestas. Sin embargo, diversas ciudades, como vamos a ver, San Luis Potosí, Guanajuato, incluso Celaya y Querétaro, van a hacer y lanzar una serie de peticiones a la monarquía para erigir obispado. Sin embargo, la petición no era solamente la coyuntura, ¿no? Sino era producto de unas ideas, de unas propuestas, de unos anhelos que se están construyendo en todo el siglo XVIII y que van a dar cuenta de unos anhelos mucho más grandes. En este caso, estas ciudades intermedias, replicantes, como les llama el doctor Rubial, durante el siglo XVIII van a ir construyendo una serie de elementos identitarios en donde ellos, a través de construcciones, de letras, de publicaciones, de manifestaciones culturales, van a dar cuenta de cierto poder. Este poder urbano se va a visualizar en casonas, conventos, el desarrollo de un estamento clerical fuerte, desarrollo de santuarios, devociones, en donde van a explicar su riqueza natural, sus apoyos a la monarquía, sus representaciones urbanas, las descripciones de la urbe. Van a utilizar todo este capital simbólico que ahorita vamos a atender esta categoría, daba cuenta de un poderío. Todo este poderío se va a ir construyendo a lo largo del siglo XVIII, eh, identidad y poder que se va a representar en esta petición de 1800, 1803, para pedir un obispado. Si no, no era fortuito, sino es parte de unos deseos, de unos anhelos urbanos también se están gestando en otros espacios, como vamos a ver en el caso de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, esta solicitud de obispado no solo hay que entenderla como una coyuntura del momento, sino como un anhelo que se va construyendo con el paso del tiempo y que van a comenzar incluso con peticiones que podríamos considerar de un tamaño pequeño, ¿no? Como la petición de la secularización de un obispado, a cambiar una jurisdicción, en este caso cambiar el título de subdelegación a corregimiento de letras, posteriormente pues incluso pedir un obispado. Entonces es una serie de peticiones que se van haciendo de manera gradual y que buscan incrementar la preeminencia de estas urbes, ¿no? Entonces al final esta petición de obispado, como lo vamos a ver, pues son expresiones, ¿no?, del orgullo y patriotismo de Campanario, ¿no?, categoría utilizada por Jacques Laffay. Muy bien, este proyecto que estoy desarrollando en la universidad se divide en tres apartados: la representación de la ciudad y el intento de secularización de inicios del siglo XVIII, la construcción de este capital simbólico, en donde se muestra esa identidad, ese orgullo local, todo en el proceso del siglo XVIII, y el último capítulo va de esta petición del obispado y pues los anhelos de ese prestigio. Muy bien, Pedro Cardín nos habla que en las diversas urbes y territorios de la monarquía hispánica, nos dice que hay una serie de anhelos, ¿sí?, de buscar siempre esa preeminencia. Pues estos privilegios, estos elementos daban personalidad a cada fragmento de esta monarquía hispánica, y cito lo siguiente: estas ciudades hicieron mucho por recuperar la dignidad perdida, invocando, por ejemplo, las glorias de su pasado particular, la excelencia de sus naturales o su contribución para el bien común del reino. Construcciones identitarias que reflejaban muchas veces el deseo de tener un lugar lo más elevado posible. Entonces, desde el siglo XVI, los territorios que se agregan a la monarquía y posteriormente las ciudades van a ir tratando de ir obteniendo nuevos cotos de poder, nuevas jurisdicciones e incluso nuevas posiciones, ¿no?, en este concierto urbano, como lo va a ser el caso de Querétaro. Sin embargo, pues va a ser un proceso común, ¿sí?, en las diversas ciudades del orbe hispánico, ¿sí? Incluso los estudios de Beatriz Rojas, ¿no?, nos dice que hubo ciudades, en el caso de la Nueva España, que incluso en plena insurgencia, pues están tramitando, ¿no?, su título de ciudad, porque para ellos es un elemento de prestigio tener una mayor jerarquía. En este caso, en estas construcciones de identidad, de anhelos,
se van a generar unos, lo que los autores llaman sentimientos de ciudad, identidad que se reflejaba en una serie de elementos, ya sea materiales, prácticas culturales, como procesiones, fiestas, etc., ¿no? Alejandro Osorio nos habla de que estas autorrepresentaciones urbanas se presentaban en los desfiles, en procesiones y configuraban esa identidad ciudadana. Ella nos ofrece este concepto, ¿no?, de capital simbólico, en donde estos elementos materiales, representaciones, y cito, podían generar beneficios materiales adicionales en forma de privilegios y favores. Proporcionaban a las ciudades preeminencia sobre otras urbes, relatos de su policía u orden y ornato como símbolos de superioridad, reflejos directos del buen gobierno. Entonces, tenemos unos procesos en el siglo XVIII en donde diversas ciudades están creciendo, están tratando de obtener esos elementos de preeminencia a través de una serie de manifestaciones. Y en este caso propongo que la petición de este obispado va a ser un culmen de esta serie de peticiones que se van realizando en los escenarios urbanos, especialmente para el caso de Querétaro. Sin embargo, no hay que dejar de considerar que el tema de los obispados, pues son instituciones sumamente fuertes, como nos dice Óscar Macín en su texto clásico de El Cabildo Catedral de Valladolid, donde él nos propone que estos órganos, estas corporaciones catedralicias, pues constituyen un sistema de organización social en donde otorgan créditos, impulsan manifestaciones de religiosidad, construyen una serie de narrativas locales e incluso financian actividades piadosas. Estas ciudades buscan erigirse una serie buscan erigirse un obispado, un cabildo catedralicio, y buscan ostentar estas posibilidades, ¿no? Como es que sus mismas élites se integren y ostenten ese sistema de organización social. Y entonces, para eso hay que recuperar esta historiografía sobre los obispados, incluso, por ejemplo, los estudios de Antonio Rubial, que a través de estos cabildos catedrales se construyen estas identidades ciudadanas en donde se exalta las particularidades del terruño, estas autoridades eclesiásticas erigen templos, promocionan imágenes locales y ayudan a la implementación del catolicismo tridentino. Ayudan en momentos de crisis, como lo muestra en el texto de Hacia una iglesia beligerante y Juan el Jaramillo, en donde impulsan apoyos en momentos de crisis en su jurisdicción, como fue en este caso durante epidemias. Sin embargo, el poder de estos obispados, pues no va a ser un proceso de facto, sino que los autores como Leticia Pérez Puente, como Jorge Trasluceros, nos dan cuenta de que el poder de estas diócesis pues se va a ir construyendo, ¿no?, durante todo el siglo XVII e incluso desde el siglo XVI, ¿no?, como nos muestra el estudio de Pedro Moya Contreras de Stanford Paul. Eh, el tener esta institución catedralicia tan importante para la organización del sistema social, para los vecinos, era un motivo de orgullo. ¿Sí? Estas ciudades secundarias, replicantes, no tienen ese elemento. ¿Sí? Entonces ellos quieren otorgarle un nuevo blasón urbano y darle preeminencia, ¿no? Colocarlas como una verdadera ciudad, como nos dice Richard Kagan y Oscar Macín. Las ciudades, pues originalmente parte de su configuración era tener una sede episcopal, ¿sí? Entonces ellos buscan, utilizando estos recursos de la antigüedad clásica, obtener esa preeminencia que no tienen. Y en un texto de hace algunos años, David Carvajal nos habla de este primer intento, ¿no?, de 1800 de obtener nuevas diócesis, pero pues él nos da cuenta de que la iglesia indiana no era un elemento dócil, sino que va a llevar a estos prelados a defender sus territorios. Y es a través de estas defensas, de estos argumentos, en donde los prelados, ante estas peticiones de fractura de sus territorios, ellos van a dar una crítica muy interesante sobre qué es la institución eclesiástica catedralicia a principios del siglo XIX, en donde ellos
dan una serie de pistas sobre las desventajas de tener una sede episcopal, las nuevas realidades religiosas e incluso las críticas hacia estas ciudades que pues están pidiendo o están aspirando a una sede episcopal. ¿Sí? Entonces hay que desmenuzar este análisis del discurso para poder encontrar estas pistas, estas críticas y estas nuevas visiones hacia qué es ostentar una mitra, ¿no? Porque comentan que no es solamente elemento de orgullo, sino que las mitras pues incluso pueden llevar a la crisis, ¿no? De un territorio, como ahora lo vamos a ver. El documento que les voy a compartir, del que se está basando esta investigación, es todo el proceso localizado en el Archivo General de Indias, en donde viene la petición de división de obispados y vienen las diversas respuestas que van a enviar los prelados, un texto voluminoso que recopila todas estas respuestas del arzobispo Lizana, en este caso del obispo de Puebla, Manuel Ignacio González del Campillo, tiene respuestas este obispo de Michoacán, San Miguel, y demás, ¿no? Entonces, dan unas respuestas muy interesantes sobre cómo fue este proceso y cómo se atentaba y todas las dificultades y visiones negativas hacia la misma institución eclesiástica. Nos comenta el obispo de Puebla, Manuel Ignacio González del Campillo, que ellos van a recibir esta real cédula de 1800, pero sin embargo, con la muerte del prelado anterior, las dificultades del momento, pues van a poder emitir su respuesta hacia 1803. En esta petición de división de obispados, asimismo les van a solicitar que realicen una serie de planos, que envían información sobre las visitas pastorales, los espacios que no han recibido visitas, información sobre los diezmos y sobre su opinión de qué lugares pueden ser los más aptos para poder recibir una mitra. En este caso, el prelado nos va a hablar que para el obispado del sur, colocado ya sea en Chilapa o en Chilpancingo, ya había sido una petición previa desde inicios del siglo XVIII y que él está a favor de que se coloque un obispado en la zona de Chilapa. Sin embargo, él va a ser muy crítico hacia la petición del obispado del norte, ¿sí? Que es impulsado por el Ayuntamiento y Comercio de Veracruz, en donde ellos, en este caso, el San Miguel y Lizana, van a ser muy críticos porque hablan del espacio que es inoperante, el calor es extremo, con muchas enfermedades y que va a ser cementerio de prelados. Sí, sin mencionar que con la partición especialmente del obispado de Puebla, pues va a llevar a una terrible crisis económica en esta mitra que, como lo veremos más adelante, pues no se encuentra en su mejor momento. Y es donde empieza a visualizar que estas intenciones pues están respaldadas por una serie de actores sociales, en el caso del Obispado del Norte, de que los veracruzanos lo quieren colocar en el puerto, pues están impulsados por el virrey. ¿Qué nos dice Francisco Javier Lizana? Nos dice que va a recibir sobrecartada la petición de 1800, él la recibe en 1803, y pues habla de la viabilidad de constituir un obispado en el sur. Nos dice que Chilapa pues está a unos 80 leguas de México, que lleva muchísimo tiempo sin ser visitada, que él está proponiendo visitarlo a finales de ese año y que en efecto es muy viable y que se tomarán pequeñas porciones del arzobispado de Puebla y de Michoacán, digo, de Valladolid, y que pues la sede se coloque en Chilapa y que pues y que tendrá sus rentas suficientes para poder erigirse. Entonces aquí la cuestión de si no les afectaba tanto, pues había una visión bastante positiva. El que sí es muy crítico y que nos da muchísimas luces para poder entender la dinámica episcopal a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, pues es Fray Antonio de San Miguel, ¿sí? Que hace su explicación hacia 1803. Nos dice que producto de su experiencia de 26 años en las Américas, pues nos dice que, en primer lugar, que el obispado de Acapulco y del norte, pues no son viables.
Al contrario, la viabilidad se encuentra en el territorio de la Sierra Gorda y que el cambio, el fraccionamiento de estos obispados, pues en ocasiones no es necesario, sino que es conveniente implementar una serie de medidas, leyes, disposiciones para mejorar la administración espiritual. ¿Sí? Y vamos punto por punto. Hace en primer lugar una crítica al clero que nos menciona que es una carga para el Estado. ¿Sí? Estas personas, este clero necesita trabajar con cierta dignidad, con cierta cantidad de recursos, que los obispados al instalarse requieren de una serie de corporaciones alrededor de ellos, cofradías, obras piadosas, hermandades, cofradías, templos, capillas, etc., etc., etc. Gran estructura corporativa que son una carga para el pueblo y lo citamos, nos dice que recaen sobre la parte más miserable, sus recursos se construyen los templos, se mantiene el culto y se sustenta el clero. Entonces, de primeras, la existencia de una amplia base clerical es un gasto para una población tal vez reducida y que al final la feligresía más modesta pues son los que lo sustentan. Estas perspectivas y estas críticas en ocasiones van a chocar con lo que nos comenta Serge Lusinski, de que lo que antes era muestra de fuerte religiosidad, ahora va a ser visualizado como exceso, ¿no? Esto en su texto de la segunda culturación. En otros, visualizando lecturas o testimonios para el caso de Querétaro de inicios del siglo XVIII, pues al contrario, ¿no? Está la petición de incrementar el clero porque son esa república de letras que da buenos ejemplos, que son edificantes. Ahora nos están hablando de que este clero en exceso pues es dañino, ¿no? Para una sociedad. Nos habla sobre las visitas, hace una crítica a las visitas, nos comenta que en 26 años que lleva de obispo, pues poco se hacen las visitas, se visibiliza la conducta del clero, que normalmente es honesta. En los pueblos más alejados sí hay deslices. Sin embargo, una administración a partir de un buen sistema de correos, pues se puede realizar. ¿Sí? Y que en ocasiones no se necesita la intervención del obispo, pues los jueces eclesiásticos pues pueden emitir una serie de sentencias. Entonces, la figura del obispo pues queda en entredicha, ¿no? ¿Sí? Esto a diferencia pues desde de las visiones locales. Nos habla también, hace una crítica hacia el decoro, hacia las prebendas, nuevamente recupera esta situación de que el clero, el aumento del clero afecta a la población y que incluso la destrucción de esta mitra, como va a ser el caso de Puebla, él abarca el tema de Puebla, y nos dice que todo eso que se ha construido en 2 siglos, pues se va a perder, ¿no? Se va a perder el culto divino, va a caer en decadencia la iglesia, las prácticas de las obras piadosas que ellos fomentan, que ellos financian, van a venir abajo, y que esas nuevas mitras con menos recursos y las antiguas mitras que van a verse afectadas en territorio y obviamente en ingresos, pues van a llevar a a la posición de que sus prebendas, que antes eran muy pingües, pues ahora pues van a ser muy cortas y que pues va a evitar que el nuevo clero que va a estar en esos tiempos, pues no intente oponer o no intente entrar al estamento eclesiástico, ¿no? Porque pues no dan para una vida decorosa. Y trato de irme lo más rápido por el tiempo. Otro elemento importante que hay que considerar, y es que en estos 13 obispos que se mencionaron en un inicio, en todos ellos la visión de los recursos es fundamental, porque nos dice que incrementadas las mitras, incrementa el gasto corriente de su administración, considerando las diversas peticiones de recursos que está haciendo la monarquía hispánica, especialmente en este final del siglo XVIII, tan lleno de conflictos, en donde parte de los diezmos, las vacantes mayores, mesadas, medias anatas y anualidades eclesiásticas, pues se están pidiendo, están sacando recursos y que al recortarse estas grandes jurisdicciones, pues va a haber menos con qué apoyar a la monarquía.
y pone de ejemplo que él en su tiempo él ha remitido 236,000 pesos a la monarquía por concepto de apoyos. Entonces ahí el factor de la monarquía y la iglesia y esta relación de financiamiento pues puede verse atentada. Nos habla sobre el escenario de la Sierra Gorda, que es un terreno viable, tiene 50 curatos, 10 vicarías, 40 misiones que producen un diezmo y que con el paso de los años va a incrementar. Dice que es de corto perjuicio para el caso de Monterrey, Valladolid, México y Puebla. Y sin embargo, saca la situación o hace evidente que San Luis Potosí quiere la silla episcopal de la Sierra Gorda, lo que llevaría a que la sede episcopal estuviera muy lejos, incluso a 150 leguas, para llegar a las poblaciones. San Miguel nos da una visión profunda sobre el escenario de San Luis Potosí, que es una sociedad, un espacio recargado de cleros, que tiene 3 curatos cuando podría funcionar con uno, que tiene gran cantidad de templos, 26 cofradías, hermandades, una treintena de clérigos que solamente se dedican a dar misas. Toda este conjunto corporativo del clero, pues es un gasto considerable atendiendo a 100 familias, que dice que son 100 familias acomodadas y que solo se está sobreviviendo y no ha caído en crisis por la apertura del Real de 14. Y ahí es donde viene esta gran crítica a estos espacios que quieren una nueva mitra. ¿Sí? Y dice ignorantes a esas autoridades locales que buscan una nueva mitra. Nos dice que estos espacios van a caer en decadencia, van a caer en pobreza, y cito, la ignorancia de los pueblos y el desorden de sus pretensiones se suple y rectifica por la sabiduría y justicia de los gobiernos ilustrados. Entonces ellos se asumen como ilustrados, como eh, vi- eh, defensores del bien común ante esta ignorancia, ¿no? Del deseo de engrandecer, y que solamente una división episcopal no puede fundamentarse en pretensiones de grandeza. Nos dice que no solamente San Luis quiere una mitra, sino también Celaya, Guanajuato y Querétaro, y que pues empieza a dar una serie de explicaciones sobre por qué no es viable tener una mitra. Nos dice que Querétaro, doblando su peso en el clero, pues imprudentemente ha dividido su curato en 4, que va a llevar a la afectación de su industria, y cito, arrancando de su seno los brazos útiles de 2,000 operarios que dejarían el trabajo con la esperanza de vivir con más descanso, desertando a centenares de la clase productiva, ¿no? Entonces, trabajadores pasarían al estamento eclesiástico para tener una vida más tranquila, que al final llevaría a la crisis, a una crisis económica. Eh, Nos dice, especialmente para el caso de Veracruz, nos dice que estas peticiones no se hacen por el bien general del Estado, el bien común, sino que se hace por parcialidad y patriotismo, ¿sí? Sin atender a la causa pública y solo buscan su engrandecimiento. Esto que, cotejándolo con lo que nos dice Pedro Cardín, pues se vincula, ¿no? Estas peticiones se hacen desde el patriotismo de campanario, y que ellos buscan engrandecerse, buscan acceder a estas grandes corporaciones que ellos entienden que dan prestigio. Sin embargo, desde una visión desde el gobierno de la monarquía, pues empiezan a chocar, ¿no? Y cito, esta vana presunción, el deseo de engrandecer sus poblaciones son los motivos de la solicitud, causas débiles y despreciables que el gobierno debe desestimar por no estar fundadas en los principios de necesidad y utilidad pública. Y aquí es donde tenemos que ser cuidadosos al entender que esto obviamente pues es un argumento de defensa del territorio. Por tanto, hay que cotejar desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva política, y visualizar qué tan viables en realidad eran estas nuevas mitras, pero también entenderlo desde una perspectiva más localista, pues el deseo de estos espacios secundarios que buscaban crecer, ¿no? Que tenían tal vez todo para poder sostener una mitra, y donde incluso estas mismas poblaciones van a lanzar a la monarquía
extensos certificaciones, informes, en donde hablan de todos los bienes, de todo el buen gobierno que han tenido y que tienen todo para ostentarse como Mitra. E incluso, como va a ser en el caso local, Querétaro aspira a una diócesis y, y coloca una propuesta de territorio, ¿no? Territorio que obviamente está recuperando gran parte del Bajío, que es hacia donde mira Querétaro, ¿sí? Más tendiente hacia el Bajío y pues da cuenta, ¿no? De su aspiración de ejercer poder o donde ya tiene agentes o donde tiene vinculaciones familiares, su élite, su territorio de acción, ¿no? Entonces ahí nos da cuenta de su espacio de acción y que pues quieren consolidarlo a través de una mitra. Y ya casi estamos llegando al final. Esto lo podemos, no lo podemos saltar. Patriotismo, este ya lo salté. Muy bien. Nos dice San Miguel que las catedrales tienen cierta graduación, ¿sí? Que tienen que vivir bajo cierta pompa, bajo cierto lujo, ¿sí? Y que obviamente hay catedrales que por ser nuevas, pues no pueden acceder a estos lujos, sin embargo, las mitras más antiguas tienen que vivir con este esplendor, porque ese esplendor tiene una función social, que es ayudar a la población en momentos de crisis, en casos de epidemia, en donde los huérfanos, viudas, hambrientos, enfermos, con confianza se acercan a su prelado para solicitarle recursos para la supervivencia. Y en este caso nos da cuenta que tiene una visión bastante fatalista del espacio poblano y nos dice, desde Perote hasta la capital, nada se presenta a sus ojos que no respire pobreza e infelicidad, desnudez, abatimiento, bandadas de infelices que en tropas acometen en las calles con las señales evidentes de su miseria. Obviamente, pues hay que matizar esto, están amenazando con la fractura de su territorio y obviamente, pues dar cuenta de que el territorio no va a dar para una división, ni se está dando para sostener una catedral en estos momentos, pues tal vez es solamente argumento. Nos dice que el tener ese lujo, esa opulencia en las catedrales, es un elemento de control social. ¿Por qué? Porque acercan a la población a través de la limosna, se ganan el amor del pueblo, obviamente la doctrina va con ayuda, va con beneficencia, con escuelas, y que incluso pues los prelados siempre han sido ese canal, ¿no? Por donde bajan las limosnas para el sostenimiento del pueblo, son los que levantan los hospitales en momentos de crisis y que pues los obispos ante una división, una eventual división, pues van a tener que decirle a los pobres pues que den la vuelta y vayan a llorar a sus casas. De igual manera, habla sobre la importancia de la decencia en los templos. Obviamente, el ingreso de las catedrales es fundamental para la obra material, la obra espiritual, pues toda esta pompa, que algunos llaman barroca, sirve para excitar, para conmover esa población y la devoción en los fieles, que sin embargo en este inicios del siglo XIX ya es motivo de escándalo y nos hace esta reflexión, ¿no? En otros tiempos, cuando la España era feliz, se distinguía esa nación por ser un pueblo católico, de devoción, piedad, amor a la iglesia, y continúa esta cita comentando que pues los fieles donaban todos sus recursos para levantar templos, para dar esta excelencia, estos ornatos, que sin embargo ya están siendo objeto de críticas, ¿sí? Incluso también es objeto de críticas el modo en que viven estos prelados. Y cito, ¿y hasta qué grado se debilitaría la religión en muchas partes de estos naturales cuya fe aún necesita objetos sensibles, pompa exterior, lucimiento en las festividades para concebir alguna idea de la grandeza de Dios y de la excelencia de nuestra religión? Este argumento pues nos lleva a considerar qué perspectiva religiosa están teniendo estos prelados. Muchos de ellos ya están optando por visiones más simples, más espirituales, más interiores. Sin embargo, pues aún ellos entienden que para poder llevar la religión a estos naturales, a estos neófitos, pues es necesario, ¿no? La pompa festiva y la pompa en el ornato.
De no haber estos recursos para pompa, pues van a disminuir las limosnas, va a disminuir el culto y obviamente pues se va a afectar las costumbres, la religión de estos neófitos que necesitan de esa gloria y de ese esplendor para poder afianzar la evangelización. Y vamos cerrando. ¿Qué hace un obispo en el continente si no tiene capacidad de acción? Pues es la burla de todos, no va a ser amado, va a quedar como un honrado ciudadano, pero no va a tener esa capacidad de acción para sostener a su población, a sus feligreses y poder impactar en ellos. Y obviamente va a llevar a que el clero no se acerque, se van a disminuir los grupos que aspiran a ser clérigos, que aspiran a ser miembros de una catedral, y los únicos que van a acercarse va a ser un clero ocioso, poco hábiles y que pues ya van a estar menos instruidos. Y con eso voy cerrando mi participación. Esto es un avance de investigación. Es un avance de investigación de lo que estoy haciendo actualmente aquí en la universidad. Esto lo estoy enfocando al caso de Querétaro. Sin embargo, analizar el discurso de estos prelados pues me ayudará a matizar la petición de un obispado y también la crítica y cómo se percibe una silla episcopal a inicios del siglo XIX, pues me ayudará a comprender, ¿no? No solamente verlo como el deseo de una ciudad, sino pues, las viabilidades en este contexto de reformismo borbónico, de ilustración y de cambio del siglo XIX. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a los comentarios. Muchas gracias, doctor Olvera, por esta presentación muy interesante y que en lo particular también me llama mucho la atención por ese tema cercano con Querétaro, ¿no? Bueno, es el momento de abrir los micrófonos para los integrantes del seminario alcalde y quienes estén participando también ya sea que estén presencialmente ahí en el Alfonso de Alba o, bueno, ahorita voy a revisar en redes sociales a ver si hay algún comentario. Específicamente, felicitaciones para los dos ponentes por parte de la doctora Angélica Peregrina. Saludos, doctora, que también es integrante de este seminario, y bueno, les felicita a ambos por sus presentaciones. Y bueno, no estoy viendo, bueno, no hay manitas levantadas todavía, sin embargo, sí me gustaría ir haciendo algunos comentarios respecto al doctor Trasviñas con su presentación, que se me hizo muy interesante, que yo estudio poco a los dominicos, pero lo poco que he estudiado creo que es al menos hasta cierta época, pues sí, era un poco desconocido el tema de la presencia, pues no es que no se supiera, sino que no estaba bien trabajado, y creo que usted nos ha llenado este vacío bibliográfico. Digo, a lo mejor pecando de que a lo mejor alguien más yo lo ha hecho, pero sin embargo creo que usted ha sido uno de los que lo está haciendo. Y en torno a su presentación, me gustaría preguntarle, porque fue una duda que me surgió. Sé que usted ya publicó libros inclusive sobre ese tema, entonces quizá por ahí tenga alguna respuesta a esta duda, que frente a estos cambios de cleros para la administración de estas misiones de California, y frente también a la secularización, si los pueblos indígenas, los indios de esas zonas, tomaron digamos, alguna represalia. Y lo digo porque, al menos en la experiencia de la misión de Santo Domingo de Soriano en Querétaro, que era de dominicos y pasa a secularizarse, bueno, y después se une con la de San Francisco ya secularizada, etcétera. Los indígenas elevan la voz para solicitar que regresen a los dominicos. Entonces, como que eso me hizo pensar, que sé que hubo experiencias, y preguntar si esas experiencias estuvieron allá y cómo fueron enfrentadas, si fueron experiencias a través de la legalidad o si hubo alguna especie de levantamiento, que no lo dudaría desde luego. Y la otra pregunta es, es una pregunta muy, muy simple, creo que hasta la respondo yo, la puedo responder, pero preguntarle si en efecto hubo en la cuestión, digamos, normativa en torno a la provincia de Santiago de México,
sobre, digamos, que su provincia haya crecido en ese sentido por las misiones, y las misiones se consideraban solo específicamente como un lugar de campo misional o ya formaban parte de su provincia, porque bueno, sigue siendo una tierra de misión. Sin embargo, si ya se contabilizaba toda esa parte, y tengo entendido que al menos las actas capitulares sí mencionan de repente algunas misiones. Sin embargo, las que están mencionando son las de la Sierra Gorda Queretana, el semidesierto. Lo que sí no recuerdo si mencionan las de Baja California. Sé que solo dice que envían misioneros, pero no como que tengan sus casas en específico, como si hablan de las misiones de Sierra Gorda. Esas serían las dos preguntas. Y bueno, aprovecho también el micrófono para el doctor Olvera. Desde luego que este tema de las ciudades que están buscando este prestigio, esta preeminencia sobre otras, es un tema muy interesante, y sobre todo que la segunda mitad del siglo XVIII, frente al todo el reformismo borbónico, desde luego, y todas estas ideas proyectistas consideradas ilustradas, de cómo el clero debería estar funcionando también, ¿no? Y que aparecen estas críticas de los obispos. Pero el primero es que sí, para que puedan estas ciudades poder aspirar también a ello, tiene que haber una secularización del poder religioso, que en el caso queretano pues está bajo el mando de los franciscanos, y que desde luego la secularización de la doctrina pues va a ser un elemento importante, ¿no? Los franciscanos y los clérigos estuvieron peleando todo el siglo XVII, a toda la mitad del XVIII. Y después, ¿qué pasó? Ese pleito quedó, y qué, o sea, ya ganaron, por así decirlo, el clero secular. Sin embargo, creo que siguen existiendo conflictos, si no ya con las otras religiones, ahora va a ser en conflicto con las jurisdicciones, porque recuerdo que hay un documento en la parroquia de Santiago muy breve donde se enuncia la división de nuevos curatos, o la propuesta de nuevos curatos, que después se realiza en 1803, 1804, no recuerdo, y creo que va en orden también a esta misma propuesta, donde se está cuestionando ahora que, que los clérigos locales no tienen el beneficio del clero, del alto clero que tiene una catedral, ¿no? Por ejemplo, toda la repartición de diezmos, pues no llega a la ciudad de Querétaro. O sea, el diezmo que se junta en la colecturía de Querétaro no se está gastando, digamos, no se está invirtiendo, sino que se está yendo pues a las catedrales, ¿no? Y que la mayoría del clero de las catedrales pues no son de este caso queretanos, ¿no? Y por ese lado un poco la secularización del poder, y desde luego los discursos que tú bien conoces en torno al texto de la paramología del diptongo, ¿no? Donde se está presentando estos discursos de enfrentamiento. Y por otro lado, este conflicto de jurisdicciones, a veces a mí me parece que los obispos, aunque sí dan argumentos muy interesantes, y de hecho se me hizo muy curioso esto que dice San Miguel, de gobiernos ilustrados, que quisiera yo entender qué está diciendo, qué está entendiendo él con eso, ¿no? También quiero como pensar qué tenía en su biblioteca, qué leyó los informes de Macanaz, los informes de Jovellanos, de todos ellos, porque sí se me hace muy interesante el concepto que utiliza. Digo que también para la Nueva España usar el concepto ilustrado como lo empleaban algunos era más como de letrados de repente, ¿no? Más que en esta otra punto de la ilustración como tal, ¿no? Y en ese sentido, de repente, y porque recuerdo que sí es Beaumont, me parece que da una respuesta en torno de por qué no se puede hacer una diócesis en Querétaro. Dice que porque es pequeña de entrada, que no tiene como la capacidad, y demerita como mucho a la ciudad. Y de repente, pues sí me suena como que está diciendo, pues se va a ir mucho dinero, y parece que el problema termina siendo un poco de dinero o mucho, y por otro lado el problema de la jurisdicción misma, ¿no? Las jurisdicciones. Porque, y también entiendo que es el periodo en que se están ensayando estas divisiones territoriales en el ámbito digamos, de lo administrativo real, ¿no? Entonces parece ser que las diócesis también están en esta lógica, que creo que ya se plantea en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, en las discusiones sobre estas divisiones, ¿no? Para poder hacer una buena administración en este sentido proyectista. Y solamente comentarte o preguntarte si tienes en el radar el informe que hizo Antonio del Castillo Illata en torno a la Sierra Gorda que le solicitan, y él habla mucho, mucho, mucho del diezmo, y específicamente dice que si se dividiera una diócesis, si se hicieran las colecturías que en ese momento eran como tres nada más en esa zona que él
que él revisa, porque hace todo un recorrido, dice, se juntaría muchísimo más dinero, ¿no? Y creo que ese informe le llegó a Beaumont y como que dijo, ay, aquí hay más dinero. Bueno, eso solamente estoy como especulando un poco, ¿no? Y bueno, esas serían mis preguntas. Entonces, si gustan, le cedemos primero la dos al doctor Trasviña y después al doctor Olvera. Muchas gracias, maestro Edgar. Con respecto a lo primero que pregunta, sí hubo sublevaciones, pero fíjate que esas estuvieron y sobre todo más documentadas en el periodo jesuita. La más conocida es la rebelión de los indígenas pericúes en las misiones del extremo sur peninsular, la región que hoy es Los Cabos. Sin embargo, más que sublevaciones ya en tiempo dominico, aquí hay que aclarar también que ya mientras los misioneros empezaron a hacerse cargo de las misiones administradas por los jesuitas, prácticamente las misiones estaban ya en franca decadencia como tal. Entonces, lo que más había, aparte de sublevaciones, era la fuga o el escape de los centros misionales, y muchos de esos indígenas prácticamente iban a morir a los montes porque pues habían perdido esas prácticas milenarias de sobrevivir como cazadores recolectores. Las misiones ya iban, como te digo, en una franca decadencia. La secularización empezó ya muy entrado el siglo XVIII, pero más que secularizar las misiones, sobre todo las del sur de la península, más bien fueron cerradas porque ya no había grupos indígenas. Aquí en Baja California Sur no tenemos etnias nativas, fueron o se acabaron documentadamente ya para mediados del siglo XIX. Ya no había prácticamente indígenas, los antiguos californios. Las enfermedades ya desde el mismo tiempo jesuita fueron eh, haciendo una drástica, un galopante declive demográfico. Las enfermedades y el cambio al modo de vida al que fueron sometidos, ¿no? Por un ejemplo, la sífilis, por ejemplo, a las mujeres si estaban embarazadas perdían al bebé, al feto, y quedaban estériles y al hombre lo mataba. Entonces fueron, la manera de irse reproduciendo se fue minimizando hasta que no hubiera ya grupos nativos que se contaran. Quizá en la región de frontera, ya con las fundaciones dominicas que allá se hicieron, fundaciones, sí hubo algunas sublevaciones indígenas. Yo no tengo tan documentado ese dato porque son estudios del mismo padre Nícer o del doctor Mario Alberto Magaña Mancillas, que han documentado muy bien toda la parte de frontera. Yo estoy más enfocado en las misiones acá del sur peninsular. Y con respecto a lo que me decías de los dominicos de la provincia de Santiago de México, sí, esas fundaciones nuevas, las conocidas en frontera, en el actual estado de Baja California, o el actual estado de Baja California, San Vicente, el Rosario, todas estas misiones ya de corte fundacional dominico, sí eran de la provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores, pero ya en el siglo XVIII también hubo participación de miembros del convento de Santo Domingo de México. Muchas gracias, doctor Olvera. Agradezco tu pregunta, muy interesantes. Sí, en efecto, toda la segunda mitad del siglo XVII va a ser la búsqueda de la secularización del poder religioso, que sin embargo, concluida la secularización, va a haber una serie de conflictos entre congregantes y párrocos, esto por la práctica tradicional y las nuevas ideas que traen estos párrocos, exceptuando la época de la Vía Santelices, porque él es miembro de la élite local, pero ya Martínez Tendero, pues ya es un peninsular y el siguiente. Sin embargo, producto de este conflicto o este intento de secularización, lo que a mí me interesa mucho es las visiones urbanas que se representan en este conflicto, porque incluso en muchas ocasiones incluso los franciscanos se refieren a la práctica religiosa de los congregantes seculares como que son una catedral. Es que ellos funcionan como catedral y tienen la pompa y están funcionando todo el tiempo. Y, por ejemplo,
Incluso hay un discurso, ¿no?, que se realiza en la península en este conflicto, en donde se habla del poderío, del poder secular en Querétaro y siempre hacen esa referencia, ¿no? Como que ellos ya funcionan como una catedral, ¿no? Y obviamente su diócesis, Querétaro, un espacio muy productivo que ellos tratan de encontrarle los números y hacerlos cuadrar para que funcione, ¿no?, con la pompa de vida, ¿no? Porque sabemos esto, considerando los argumentos que si bien son en contra, pues para ellos necesitan considerarlos para poder funcionar como catedral. En este caso, en esta primera mitad del siglo XVIII, ellos van a realizar una serie de estrategias para empoderar a esa congregación, que si bien ellos no ejercen la el curato, no tienen el poderío sobre ese instrumento. Sin embargo, por ejemplo, van a solicitar su hermanamiento con la Basílica de San Juan de Letrán, lo que les da más beneficios. Van a fundar una serie de cofradías, Pobres de Guadalupe, la cofradía de San José, y pues también una estrategia desde la devoción, pues el impulso al guadalupanismo, manifestándose en el juramento y realizando una serie de sermones, de textos en donde se colocan como grandes promotores del culto guadalupano, pues recibiendo, ¿no?, parte del poder, del reflejo del poder arzobispal de México. Sí, y ahora sí que falta mucho trabajo por hacer, me falta mucho. Sin embargo, estoy considerando las visiones del Cuarto Concilio, que me falta integrarlo a mi texto, y sí, de hecho, en algún momento en la representación de Antonio de San Miguel sí se menciona el discurso, la investigación que hizo Antonio del Castillo y Yata, ¿no? Y por eso le lleva a que es muy viable eh, la erección de un obispado en la Sierra Gorda que tuviera su sede episcopal en Villa del Maíz o en Villa de Valles, pero no en San Luis, porque San Luis quedaría muy lejos de esa función de administrar adecuadamente el pasto espiritual. Entonces, ven la viabilidad del caso del sur, el caso de Sierra Gorda. Sin embargo, el que sí para todos es un gran conflicto es el del norte de la Nueva España, que es el de la costa de Veracruz. Sí, ese no lo contemplan por las dificultades, especialmente por la gran presión que está haciendo el comercio y ayuntamiento de Veracruz, que es pues en esta sintonía, ¿no?, de engrandecer la patria chica. Bien, muchísimas gracias, doctor Olvera. Bueno, también quisiera retomar los comentarios que están en Facebook en transmisión en vivo, por eso no quiero como intervenir mucho. Y bueno, Miguel Velasco felicita a los ponentes, Alejandra Telechea Cienfuegos, Estela Osuna y Guillermo Valderas Vega. Específicamente, Miguel Velasco tiene dos preguntas para cada ponente. La primera dice, ¿los misioneros aprendieron el lenguaje de los pobladores o unificaron el uso del castellano u otro como en el anáhuac? Es para la pregunta del doctor Trasviña. Y la otra pregunta que yo supongo que es para el doctor Olvera, y digo, cualquiera puede responderla si puede. La pregunta dice, ¿las cofradías eran controladas por el obispado o tenían cierta independencia generando control y administración de los cofrades? Estas serían las dos preguntas que se plantean en Facebook. Le damos la voz primero al doctor Trasviña y después al... Sí, muchas gracias. Sí, sí, claro, ellos aprendieron, los misioneros, desde los jesuitas franciscanos dominicos, aprendieron la lengua de los nativos, obviamente, al inicio. Está documentado que ya para los administración dominica, para el caso de los antiguos californios aquí, ya muchos no lo aprendían o se batallaba para que aprendieran el idioma y tenían que hacerlo a la lengua de los mismos nativos. Pero vuelvo aquí a comentar lo mismo que tiene que ver con el proceso de extinción demográfica de los grupos indígenas. Cada vez se iban reduciendo más el padrón demográfico y eso hacía muy complicado también la cuestión del idioma. Pero sí aprendieron los misioneros la lengua de los grupos nativos. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor Olvera.
En el caso de las cofradías, desde el Concilio de Trento, las cofradías van a estar bajo vigilancia del ordinario, bajo vigilancia del obispo. Sin embargo, no hay que, a pesar de que sí hay una vigilancia, hay que considerar las adaptaciones locales. ¿Sí? Ellos, los fieles, van a desarrollar una serie de negociaciones con el párroco para realización de fiestas, porque para el párroco es parte de su sustento. O sea, ellos no pueden evitar, de hecho, incluso ellos van a proponer la fundación de cofradías, así como los fieles las van a solicitar. Y para él es fundamental tener cofradías porque eso incrementa sus recursos, sus ingresos para el funcionamiento. ¿Sí? Son fundamentales. Entonces ahí, en ese deseo de tener una parroquia más rica, más pingüe, como es el término de la época, pues van a permitir con su venia, pues la apertura primero de hermandades que van a estar bajo su vigilancia y posteriormente, si se subsisten estas hermandades, pues vienen estos procesos de consolidación, de solicitar su erección como cofradía, en donde ahora sí ya están bajo la vigilancia episcopal, obviamente les revisan sus cuentas, pero sin embargo, si el párroco les da pues, el visto bueno para sus prácticas, en donde integran pues, sus tradiciones y demás, pues se mantienen, porque al final es beneficio para ambos, ¿no? Se crean estos lazos de comunidad, de identidad, pero también pues financian, ¿no? La vida del párroco, que sin embargo ya a finales del siglo XVIII, pues estas prácticas locales y elementos de negociación, pues van a poder ser colocados en tela de juicio porque se incrementa la vigilancia episcopal. ¿Sí? Especialmente, ¿no? Con la época del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que si bien no se aplica, sin embargo marca las líneas, ¿no? De qué es lo que se va a criticar y lo que antes era práctica religiosa, ahora va a ser pues motivo de crítica. Sí, muchísimas gracias. Bueno, al menos no alcanzo a ver aquí en los integrantes si hay algún comentario adicional o pregunta ni en Facebook. Bueno, la maestra Ixchel levantó la mano. Sí, maestra, les cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias, maestro Edgar. Bueno, pues simplemente felicitar a ambos ponentes, agradecerle al doctor Raúl Iván Olvera por su confianza, por seguir en este seminario, su constancia, siempre haciendo aportaciones muy ricas a todos nosotros que trabajamos la Orden de Predicadores, Devociones y demás temas. Y sobre todo también me gustaría agradecer mucho al doctor Luis Alberto Trasviña por haberse integrado a este seminario. De verdad que sabiendo de sus muchas responsabilidades, el hecho de que pues nos haya brindado la confianza de integrarse, para nosotros es muy importante como coordinadores de este seminario, tanto para el maestro Edgar como para su servidora, porque el poder ampliar pues las fronteras temáticas, pero también geográficas de nuestros estudios es muy importante y además tener la voz de la autoridad en estos temas actualmente, que es usted, ¿no? En toda la parte peninsular de California y con relación a la orden de predicadores, pues ha hecho grandes aportaciones y será también muy enriquecedor para nosotros seguir contando con su participación. Muchas gracias a ambos y bueno, pues me congratulo por la presencia de los dos y de todo el resto de los integrantes que estuvieron conectados hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra. Bueno, sin más que agregar, creo que estamos llegando al final de nuestra sexta sesión de este seminario. No sin antes anunciarles que la próxima sesión, la séptima, la tendremos el viernes 14 de noviembre, nuestro horario habitual de las 12 de mediodía, con las participaciones de la doctora María Fernanda Mora de la UNAM, bueno, que está aquí presente en el grupo del Zoom, y del doctor Sergio Rosas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que bueno, seguramente también nos van a presentar temas muy interesantes. Y igual recordar la bienvenida al doctor Trasviña a este seminario y que este es su espacio para seguirnos compartiendo sus investigaciones, sus trabajos ya realizados y lo que tenga en puerta también en torno al tema de los dominicos y del periodo, ¿no? Igual, doctor Olvera, desde luego que vamos a seguir con su trabajo, siguiendo las pistas de su trabajo pues bueno, felicitarlos a ambos y a todo el seminario. Sin más que aportar y decir, pues damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias. Ah, sí, doctor Trasviña. Sí. Muy rapidito nada más agradecerles por supuesto la invitación a la maestra Ixchel
también un gusto, es un honor siempre, pues aquí estamos. Qué gusto conocer al doctor Iván Olvera también. Ojalá pueda tener el contacto de él para interactuar con algunos datos, información, y estoy a la orden también contigo, estimado Raúl. Y Edgar, un gusto en conocerlos y encantado de colaborar con ustedes cuando se requiera. Sí, muchísimas gracias, doctor. Sí, de hecho, tenemos un grupo de WhatsApp ahí con Carlos, le vamos a pedir que nos ayude a seguir manteniendo ese grupo para ahí tener los contactos, desde luego con su permiso de cada uno, ¿no? Y bueno, también pues agradecer el apoyo de Carlos en este seminario, que sin su apoyo pues no estaríamos realizándolo. Igual el equipo de sistemas que se encuentra en el Colegio de Jalisco y que siempre lo hacen muy bien. Pues muchísimas gracias, sin más que agregar, nos vemos la próxima vez. Hasta luego.